Hola, ¿cómo están amigos? Excelente noche. Déjenme, Hello. voy a esperar un poquito porque últimamente he notado que se tarda más como en reaccionar el live. No sé si Facebook lo hace a propósito o si de ahora que se puso más de moda los en vivos. Sí. No sé por qué, pero he notado que Para tarda un limitarnos. poquito. Sí, yo creo que sí. Limita los views. Pero ya sé que los miércoles con Erivan son los más esperados. Por cierto que, sorry que la semana pasada no tuvimos, pero fue la posada de Believe. Sí. Y pues bueno, valía Pero la ya pena. estamos aquí. Además tenemos muchas cosas que contarles, así que... Muchas. Y un tema bien padre, yo creo. Primero, pues bueno, bienvenidos a los que se están conectando. Salúdenos para saber que están aquí, porque veo por ahí ya algunas personas conectadas, nada más que no me aparecen quiénes son. Sí, si se conectan nos tienen que saludar, ¿eh? No nada más anden ahí de salúdenos. millones. No, no es cierto. Está bien, ustedes hagan lo que quieran. No, mi amor. Justo el título que pusimos de No hay vida insignificante es una frase del doctor Alfonso Ruiz Soto y me encanta, me hace mucho sentido y justo ahorita que platicábamos como de qué queremos hablar, porque Iván y yo pues nos ponemos un poquito de acuerdo, aunque no crean que tampoco somos de que tan exactos. La verdad es que siempre hablamos también de lo que nos nace y vamos continuando aquí la conversación fluidamente. Y justo el fin de semana estuvimos en un entrenamiento muy poderoso, por ahí yo les estuve compartiendo, Iván también, en nuestras historias. Fue un evento increíble de más de 40,000 personas de manera virtual. Ha sido el evento más grande que ha habido virtual. Interactivo. Interactivo totalmente. De repente te podían decir, hey, participa. Y pues bueno, creo que justo uno de los temas de los que más habló es de cómo nuestra historia puede inspirar a las demás personas. Y... Sí, o sea, literal fueron 3 días, Ajá. todo el día y todo un día, que fue el último, se habló Exacto. sobre el tema de contar tu historia, ¿no? Sí, y pues igual, o sea, me hizo como ahorita mucho clic con esta frase de no hay vida insignificante, porque de verdad a veces no tenemos ¿cómo podría decir? Como no nos damos cuenta El impacto que o pueden tener. no nos damos cuenta del impacto que podría tener el que alguien más conociera lo que nosotros hemos vivido o hemos pasado. Y de hecho, en el primer día, lo primero que hicieron fue que nos mandaron a grupos chiquitos para que justamente habláramos como de, pues, de dónde éramos, qué estábamos haciendo ahí, como un poco a partir de nuestra visión, obviamente justo como contar tu historia. Lo tenías que hacer en 2 minutos. Y fue grandioso porque es como si se hubiera sentido algo diferente en el salón, aunque fuera un salón virtual. De repente creo que puedes hacer clic con personas que han pasado por lo mismo que tú. Y eso hace que te unas a las personas, ¿no? Y creo que seguramente todos los que están conectados, seguramente todos los que después vean la grabación, seguramente la historia de Erivan o la mía y genera un impacto en las demás personas y tenemos algo que podríamos mostrar y enseñar a los demás y quizá hoy todavía no lo hemos descubierto. Sí, literal era el contar tu historia es como yo creo que el rompehielos más sincero de alguna forma, ¿no? Hay muchas dinámicas que se hacen para eso, pero creo que cuando te abres a contar realmente tu historia, ¿no? Y que al final cuando la empiezas a contar te das cuenta que no es tan complicado contarla. A veces, o cuando yo escuchaba eso decía, híjole, pero ¿cómo la estructuro, no? Era el antes, el ahora y después de ese ahora, o cuál es mi visión. Pero creo que cuando te abres y le empiezas a contar, empieza a ser muy sencilla porque al final, de forma inconsciente o consciente, traemos muy frescos cada una de las cosas que hemos vivido y sabemos exactamente cuál fue un punto que detonó algo en nuestra vida. Entonces, justamente cuentas eso, ¿no? Entonces, a mí me encanta, todo es como, todo se alinea siempre, como dicen, porque justo vimos eso el domingo, que fue el último día del evento, y yo había quedado con mis socios del club la semana anterior de tener una dinámica porque una amiga socia del club
pues decía eso, ¿no? Como el decir, sí nos vemos en reuniones, platicamos, nos conocemos, sabemos a qué nos dedicamos, conocemos nuestras empresas, pero no sabemos qué hay detrás de esa empresa que conocemos, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuándo fue que pensaste en tenerla? ¿O qué tan fácil o qué tan difícil fue tenerla? Y justo creo que el poder contar tu historia, y como dice Marisol, sin saber el impacto que puede tener alguien más, es porque siempre nos vemos como estamos hoy, ¿no? Como la típica imagen esa que vemos en todas las redes sociales del iceberg, que tú ves el iceberg y crees que ese es todo, ¿no? Y hay muchas imágenes que se han hecho de lo del éxito y eso, pero pues prácticamente podríamos ponerlo como la vida, ¿no? Ves la punta del iceberg, y a veces el solamente considerar eso te hace que puedas caer más en juicios, ¿no? Juicios de valor, como el decir, pues que Marisol, pues esto, pues, ¿no? Ya crees que siempre fue así, ¿no? A lo mejor, no, pues es que Marisol es súper buena hablando a la cámara y crees que siempre ha sido buena en la cámara, pero si te contara que una vez cuando bla, 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 entonces dices, wow, o sea, a mí no me ha pasado lo malo que le pasó a Marisol, ¿y por qué no lo puedo hacer? Y entonces la gente empieza a animar a hacer otras cosas, ¿no? Y no sé si quieres decir algo, y ahorita les cuento qué pasó en mi club. En tu club. Bueno, justo iba a decir de que hay una frase también que yo creo que es como de las más compartidas luego en los posts, ¿no? Como frase motivacional, o que has dicho siempre de nadie conoce las batallas de los demás, o sea, como de no sabes con lo que la otra persona está cargando. Y justo a mí me encanta, creo que ya se los he compartido, pero no importa. Me encanta cuando admiro a una persona ir a sus historias antiguas. O sea, me gusta, por ejemplo, en un Instagram, irme hasta las primeras fotografías de alguien como para ver su transformación. Y aunque a lo mejor, pues digo, no se puede conocer la historia de una persona solamente por lo que observas en redes sociales o por lo que escribe, pero creo que visualmente sí puedes ver una transformación, porque a veces ni siquiera es solamente como una transformación que tenga que ser física, sino, o sea, visualmente me refiero también a cómo observa, o sea, el brillo de las personas, incluso en la propia piel. Yo últimamente me he vuelto fanática de cómo todo nuestro, o sea, cómo nuestro cuerpo es un significado también, o más bien un reflejo de todo lo que estamos viviendo también internamente, y hasta la piel puede reflejar los cambios en un ser humano. Imagínate qué fuerte, ¿no? O sea, el que haya una piel luminosa o una piel fuerte, o como con arrugas, o con no precisamente como por la parte de las líneas de expresión, sino el cómo se ve la textura, habla también de cómo está la persona. Y de verdad que me he vuelto mucho de irme a revisar, porque justo lo que dice Erivan, ¿no? O sea, podemos ver la punta del iceberg, creer que siempre fue así, y definitivamente pues darnos cuenta de que todos tenemos un pasado, todos tenemos un presente y un futuro, pero que todos tenemos justamente esos momentos de los que él decía que te hacen forjar, ¿no? Quizá alguien que sí, fue que mamá soltera. Que no naciste como hoy me... Sí, no que nací nadie como nació me en cuna ves de hoy. oro. Y además ahorita lo que decías de cómo lo puedes ver en redes sociales, yo creo que otro tema a debatir, pero bueno, las redes sociales pueden ser o muy superficiales y contarte una historia que no tiene nada que ver, pero también hay personas que han logrado transmitir por redes sociales su historia, ¿no? O sea, creo que son como esos dos lados, en donde tú puedes crear una historia alterna y a lo mejor la gente no sabe realmente cómo somos, bueno, sí, y aparentar una cosa, pero también hay el otro lado, hay gente que realmente ha podido transmitir por redes su historia, su vida, o sea, que realmente tú puedes conocer a una persona viendo sus redes, ¿no? Pero digo, ese es otro tema, pero sí pasa, y puedes entender un poco de cuál ha sido su trayectoria cuando empiezas a ver sus imágenes, ¿no? Y pues bueno, yo les cuento rápido un poco de cuál fue mi experiencia, y se las cuento porque esto aplica para lo que sea, ¿no? En mi club pues coincidió, no fuimos muchos, éramos pocos. ¿Por qué fue bueno? Porque nos dio tiempo de que cada quien tuviera por lo menos 5, algunos tuvieron hasta 10 minutos de tiempo, porque éramos poquitos, pero creo que el efecto que genera esto es justo empezar a apreciar más a las personas, ¿no? O sea, en realidad la propuesta o el ideal es que así viviéramos siempre, sin necesidad de conocer la historia, porque estamos conscientes de que toda vida es importante.
¿no? O sea, como el título de esto. O sea, si realmente viviéramos con esa filosofía, a lo mejor no tendríamos que contar nuestra historia. Pero justo el escuchar la historia de alguien más nos recuerda que tenemos que apreciar a esas personas porque no conocemos realmente la historia que tiene, ¿no? Y entonces dices, wow, ¿no? Ahora yo con mis socios se creó un lazo en donde a veces cuando estás en una organización y no profundizas en las historias de los demás, cuando pasa algo puede ser detonante de que acabe, ¿no? Un club, una sociedad, pero cuando conoces la historia buscas mucho más opciones de que no acabe, ¿no? Porque sabes y además empiezas a valorar a las personas. Me recuerda mucho de uno de los audios de Marisol que tuvo de la prosperidad, en donde hace un monje, es un desmadre en donde están en el monasterio. Ajá. Y va con el elevado, le dice, ¿qué hago, no? Y dice, pues dile a todos que entre todos está Dios, pero que no sabes quién es. Entonces, él va y le dice a los monjes todo eso, y entonces todos empiezan a decir, puta, pero si Marisol es bien enojona, no puede ser Dios. Erivan es bien huevón, ¿cómo va a ser Dios? Y entonces dicen, pero alguien es. Entonces todos empiezan a tratar como si fueran Dios, y entonces todo cambia, ¿no? Entonces, creo que justo en esta dinámica de mi club, pues te das cuenta que dices, wow, todo el mundo tiene una historia, ¿no? Y ahora me doy cuenta que cada uno de mis socios vale mucho más de lo que yo pensaba. O sea, cada uno de los socios en mi club son empresarios que tienen una buena vida, tienen familias bonitas, y yo a veces aprendo todo el tiempo de ellos, pero ahora más, porque me contaron que muchos a una edad muy temprana tuvieron que hacerse cargo de su familia, ¿no? Uno de ellos murió su papá y se hizo cargo de sus hermanos, de su mamá cuando él estaba súper chavo. Otro tuvo una super lección y a los 17 años decidió ser rico y poner su empresa, y a los 27 la abrió y hoy es un hombre exitoso, es un buen hombre de familia. Y dices, wow, ¿no? Como cada quien, a lo mejor tú pensarías que todos tuvieron suerte y que están ahí porque los pusieron, ¿no? Y cuando te das cuenta que cada uno sufrió en algún punto en donde era o te hundes o vas para arriba, y es como todo el mundo tenía bien claro el momento en donde dijo voy para arriba, ¿no? Porque lamentablemente sería muy difícil conocer a alguien que se hundió porque no estamos en esa vibración, ¿no? O sea, no podría estar en mi club simplemente, ¿no? Pero justo es eso, es la maravilla de contar tu historia, que la gente sepa que no siempre fuiste el que eres hoy, ¿no? Que también tuviste muchos miedos, que también te corrieron de un trabajo, que también te cortaron, que también sufriste por una mujer, que también te hicieron bullying, que también pasaste pesares, ¿no? De hecho, hay un post que se puso muy de moda en la cuarentena, que fue mucho como entre mamás, o sea, como de conocer como esos momentos en los que así de yo también he sentido frustraciones, yo también he estado un día sin saber qué le voy a dar de comer a mis hijos, así. Igual lo voy a buscar, porque luego hay cosas, de verdad que luego hay cosas que se hacen así y como virales a lo mejor, y que después decimos, ay, ya chole, pero que son ciertas, ¿no? Y que le pasa que la caga. Dice, bueno, antes de eso, Richie dijo que nos ama, dice que te admira mucho, que eres un chingón. Nosotros también te amamos, hermano, y tú también eres un fregón. De hecho, comercial, Ricardo tiene un podcast que se llama Ey, tu historia inspira, hablando de que no hay vida insignificante. Y sí, también dice que la cagamos un chingo, y claro que sí, o sea, realmente hay momentos, creo que todos hemos pasado. Cuando a mí Erivan me contó lo que vivieron en su club, porque justo yo me fui a yoga y él tenía sesión, y me dijo, no manches, te tengo que contar, estuvo padrísima la sesión, no, hicimos esto. Y de verdad es que creo que ese tipo de lazos unen, porque finalmente, o sea, yo también, de hecho mucho en Rotary, luego en la mesa, puedes compartir ese tipo de experiencias. Hay muchas historias de gente que admiramos que yo luego digo, wow, ¿no? O sea, tú puedes ver a alguien y ni siquiera imaginarte todo lo que ha pasado, lo que tuvo, o momentos de decisión, puntos de inflexión, que lo hicieron tomar las riendas y decir, voy para adelante y lo hago. Y que al final unen a las personas que estamos presentes cuando están contando su historia, porque realmente lo que cambia es lo que sentimos en ese momento. Sí. Y entonces, yo me siento inspirado por la historia de alguien más, porque me doy cuenta que no todo fue fácil, porque
pasaron muchas cosas en esa historia. Y esa persona que está contando la historia se está volviendo a escuchar y se está dando cuenta que es un chingón. También se reafirma. Y se está reafirmando todo el tiempo y dices, ay, güey, estoy contando mi historia que no fue sencilla. Ay, cabrón, y yo ayer estaba pensando que estoy mal, ¿no? Y te das cuenta, ¿y qué? Y también se reafirmas ese compromiso que tienes hacia la gente, como el decir, a ver, nos podemos pelear entre amigos o entre socios o entre equipo, lo que tú quieras, pero no hay que olvidar que todos somos valiosos y que tenemos una historia que contar y que podemos apoyar a un buen de gente contando nuestra historia y al final cuentas siempre tu historia en los actos presentes. O sea, no tengo tal vez que contar todo lo que he vivido cuando hoy hago algo que me hace totalmente diferente a alguien que no vivió lo que yo viví. Sí. Entonces es como también la enseñanza que no sé si tú, pero que la tuviste en el evento, en la capacitación, que decía, es importante contar tu historia, pero también es importante conectar y hacer, o sea, ponerlo en acción, porque yo tengo una historia en donde hoy soy mejor persona, pero si no hago nada en donde sea evidente que soy una mejor persona, ser congruente, o sea... No, y no estoy contando mi historia, o sea, puedo contar mi historia como con ustedes aquí, les voy a hacer, ya les prometo que les voy a hacer un en vivo contando mi historia, pero puedo no contando mi historia, pero sí compartir lo que hago mi día a día y ustedes entender un poco, ¿no? Porque al final, si no hubiera tenido esa historia, no estaría haciendo esto. Entonces es como decían, cuenta tu historia, pero acciona, conecta, o sea, vibra en esa frecuencia de tu historia, o sea, cuéntatela por algo, güey, recuérdate que la cagaste, pero que hoy eres un triunfador y que siempre lo fuiste y que tuviste miedo, ¿no? El típico de escríbele a ese Iván ¿qué le escribirías del pasado? ¿Qué le dirías, no? Para que se atreva a hacer las cosas. Cari, también te queremos mucho. Aquí dice... Valadez, amigo, qué gusto leerte. Dice que intenta meterle acelerador al cague para aprender más rápido. Eso creo que es un punto bueno y de hecho lo dijeron, que mientras más rápido te equivocas, pues es señal de que sigues avanzando. Nosotros también te mandamos abrazos y también te queremos. Justo algo que se me había ido hace rato la idea de que quería compartir es que hablaban en el evento, bueno, la persona que se enfocó muchísimo a hablar de la parte de la historia es alguien que es experto en contar historias, ¿no? Sí, la historia de Erivan es increíble. Ya le dije que tiene que hacer sus lives también. Sí, les voy a contar. Los de mi club ya la saben. Ay, híjole. Bueno, igual y para el próximo miércoles con Erivan le voy a hacer un interrogatorio. Ya se me volvió a olvidar, no se crean. Justo decía que estamos muy como programados hacia no ser vulnerables frente a los demás, ¿no? Entonces, haz de cuenta, hoy puedes conocer la versión, no sé, como la versión punto 12.1 de una persona, bueno, la versión 12.1 de Marisol, y que a lo mejor justo Marisol, como le costó mucho trabajo superar su versión 5.0, puede decir... no quiero contar la versión 5.0, o a lo mejor involucra otras emociones, otras personas, o que dices, híjole, es que esto es como demasiado, toca demasiadas fibras que no quiero revivir o que no quiero volver a tocar, y entonces estamos como muy condicionados también como a evitar ese dolor, ¿no? Y a decir, no lo quiero mostrar. Y justo, o sea, si algo me queda clarísimo es que las personas que más he admirado ha sido porque he sabido justo o sea, como sus luchas, y han sido como de cosas bien diferentes, o sea, de industrias distintas, de a lo mejor, no sé, de rotarios, otros de network marketing, gente que conocí, por ejemplo, en una conferencia y que a veces ni siquiera es la persona que está enfrente dando la conferencia, sino la persona que estaba al lado de ti. O sea, hay personas que a veces dicen, es que yo no tengo una historia, no sé, como de trágica o mágica, ¿no? Y yo digo, no necesitas tener eso, o sea, obviamente es como, puede haber historias que justo hayan tenido un punto de fricción que sea como muy significativo, pero en realidad es, o sea, creo que las historias que a veces más te pueden impactar es como de si te pegaste en la orillita de la cama, porque todos nos hemos pegado en la pinche orillita de la cama, en el dedo chiquito, y que dices, puta madre, me duele, ¿no? O sea, creo que a veces ese tipo de cosas... Que tenemos más cosas en común de las que creemos, es eso, porque cuando a veces no podemos visualizar la magnitud, ¿no? En la eternidad en la que vivimos,
es tan grande que a veces creemos que la vida es la persona con la que pasamos el día o nuestros vecinos, cuando dices, ni madre, la vida es mucho más y hay cierta cantidad de gente pobre, cantidad de gente rica, entonces si nos ponemos a ver, tenemos muchas más cosas en común y nos han pasado muchas cosas a todos, ¿no? Como dice, si cuentas una historia de que te pegaste en la orillita de la cama, obvio va a tener éxito porque a todos nos ha pasado. ¿Y qué tal si cuentas que cuando tus papás se divorciaron fue cuando decidiste hacer bla, bla, bla? ¿Y sabes cuántas personas se han divorciado? O sea, si lo pudieras dimensionar, te darías cuenta que tu historia impactaría a miles de millones de personas que sus papás se han divorciado, ¿no? Entonces justo es eso, es decir, nos parecemos más de lo que pensamos, somos uno al final y lo que le pasa a otro le hizo que al otro le pasara otra cosa. Sí. Pero bueno, eso ya son cosas más ya estamos aquí filosofando, pero bueno, ese es lo que queríamos compartir. Les vamos a seguir compartiendo cosas que aprendimos porque muchas cosas. Porque Marisol decía que quería contarles todas hoy, pues no, ¿sí? no acabamos ni en 3 horas. No, hubieran visto los 10 minutos antes de empezar el live, fue como de, quiero hablar de esto. Creo que en este momento me siento súper conectada con, o sea, hay veces cosas que ya habías vivido y que a lo mejor no te habían caído el 20, es como cuando no sé si les ha pasado que ves una película y dices, esto ni lo había visto, o lees un libro y dices, esto no me había, o sea, no me había como que caído. Creo que también a veces así nos pasa en la vida. Yo siempre que leo otro libro me pasa. Por eso somos luego repetitivos también, y de verdad que, o sea, creo que esta parte de no hay vida insignificante es algo que llévatelo hoy, aprovechando también justo que es y Navidad. Y que sería padre también, llévate eso y interésate por la historia de los demás. Uh-huh. Pregúntale a alguien. Haz las preguntas que nadie hace, o cuenta lo que nadie hace, o sea, saca de onda a la gente. A mí me encanta eso sí, pregúntale, de decir cosas que jamás te cuenten más, esperan, diles lo bien que se ven, diles así que digan, güey, ¿por qué me dices eso? Haz eso, hagan eso, van a ver que está padre, interésense por la historia, pregunten, van a aprender muchísimo. A mí me encanta eso, yo siempre pregunto, ¿y cómo hiciste esto? Y la gente se siente cómoda al contar su historia, la gente queremos que nos escuchen como nosotros, por eso nos conectamos, queremos que ustedes nos escuchen, nos encanta que nos escuchen, pero también es bien padre escuchar, sí. Es bien padre que alguien se suelte y te cuente su experiencia, porque te nutre a ti, ¿no? Es como hacer un máster o lo que sea, te nutres de la historia de los demás, así que llévense eso. Sí, y bueno, ya para cerrar, bueno, justo de que hagan preguntas y pongan atención a las historias de otros, para dejar esa reflexión, nunca sabemos cuando alguien se vuelva a topar en nuestras vidas y que a lo mejor ese momento en que nosotros pusimos atención a esa persona haya significado demasiado. Y justo se me vino ahorita en el experimento de prosperidad, estaba la historia de un señor que estaba como mendigando en la calle y una persona súper arreglada llegó y le dijo que lo pasaran para que les sirvieran algo de tomar, y pues obviamente no querían, en el restaurante no querían que estuviera ahí. Pasó un policía y como que los levantaron y el señor estaba así como medio rejego, y pues resultó que en algún momento de la vida esa mujer había llegado a ese mismo restaurante, él era el cajero y le había dado un sándwich cuando él ya no tenía para comer, pero ni siquiera fue que se lo regalaran de la tienda, sino él lo pagó para ella. Y creo que a veces esas son las pequeñas cosas, ¿no? O sea, el significado de escuchar a alguien más y que pueda a lo mejor vibrar en esa armonía y nosotros aprender algo de ese alguien puede traer cosas mucho más grandiosas, y nunca sabremos en qué momento tendrán como van a devolver de otra manera tal vez, van a llegar envueltos en otro tipo de regalos, pero siempre pues van a hacer para ambos algo chido. Yes. Pues bueno. Gracias a todos los que escribieron. Besos a todos. Los que no escribieron, también gracias. Escriban. Un abrazo a todos. Los queremos mucho, amigos. Bendiciones. Bye.